Hola, hoy les voy a hablar un poco sobre la culpa. Es un tema que me han pedido cuando trabajo los talleres del que les hablemos. Es muy común que nosotros en algún momento de nuestra vida atravesemos por este sentimiento. Pues es un sentimiento que hemos aprendido, que nos lo han inculcado, es decir, no nacemos con él, no forma parte de las emociones básicas primitivas, pero sí está ligado a una emoción básica primitiva, que es el miedo, y es el miedo a la separación. Sin embargo, como una emoción secundaria, pues la culpa tiene siempre un componente cognitivo y conductual que lo complejiza. En los cursos que les he dado, hemos visto que el miedo establece una relación entre el sentir, el pensar y el actuar, y es un estado de desequilibrio emocional en el que persiste o se percibe lo que es la incertidumbre. Eso es el miedo. Miedo es sinónimo de incertidumbre porque se desconoce o se pierde el control de las cosas, de las situaciones o de las personas. Generalmente pues el miedo radica en no saber qué va a pasar, y cuando sentimos culpa por algo, pues básicamente lo que sentimos es miedo, incertidumbre a no saber qué va a pasar, ¿no? Qué va a sentir o pensar la otra persona hacia la cual me siento culpable por haber hecho algo. La culpa entonces es un sentimiento y es un estado emocional que hemos aprendido, pero que también tenemos o podemos nosotros autogestionar para pues salir de ese círculo vicioso de culpabilidad. La culpa está ligada a tres elementos básicos, o requiere de tres elementos básicos para que te puedas sentir culpable. Uno es el sentimiento de dolor, ¿no? De sufrimiento. El segundo tiene que ver con el juicio. Le ponemos empezamos a juzgar pues lo bueno o lo malo, y ahí entra lo que les decía hace rato, lo cognitivo y lo cultural. Culturalmente, como una carga moral, hemos sido educados y nos enseñan lo que es bueno y lo que es malo. Entonces ahí radica ese juicio, ¿no? Ahorita les voy a poner un ejemplo. Y el tercer elemento que añadimos es la creencia, y la creencia en el castigo. Entonces le ponemos, generalmente la culpa está asociada a un deseo de castigo, ¿no? Y bueno, les decía yo, así nos educaron, hacíamos algo y pues nos merecíamos un castigo, ¿no? Algunos el castigo era pues no salir a la calle, eh, no tener cierto privilegio en la casa o con la comida, y a otros pues el castigo era hasta los golpes, ¿no? Entonces va a depender de cómo lo fuimos aprendiendo y adquiriendo ese castigo, cómo nosotros ahora en nuestra vida adulta decidamos vivirlo y lo que queramos de la otra persona. Por ejemplo, recuerdo el caso de una persona que tenía un sentimiento mucho de culpabilidad con respecto a una de sus hijas, y ese sentimiento de culpa pues no la dejaba vivir. Y en terapia le preguntábamos, ¿y por qué sientes culpa? ¿Qué te hace sentir culpable? Y empezó a trabajar con esto, ¿no? Es que tengo miedo a que mi hija ya no me quiera, tengo miedo a que mi hija se vaya lejos, ¿no? Y yo no sepa nada de ella. Vean, es el miedo a la separación. El sentimiento de dolor es ese, el sentirme sola y el no poder sentirme libre de la responsabilidad de un hijo. Y entonces, ¿qué hago? Pues me castigo, ¿no? ¿Y cómo me castigo? Pues sintiendo esa culpa y no viviendo feliz. ¿Cómo podemos erradicar el sentimiento de culpa? Pues tomando conciencia, acuérdense, y siempre tratando de mantener el equilibrio emocional entre lo que pienso, siento, digo y hago. En este caso, con la culpa, pues es empezar a trabajar con tus creencias limitantes y todo lo que tú has aprendido y te fueron educando en torno a la culpa. Recuerda que no estamos separados, o sea, si tú identificas que tu culpa tiene que ver con esa separación o ese miedo a estar separado,
empieza a cambiar tu chip y a pensar que no vivimos en la separación, no estamos separados y por lo tanto todos somos uno, ¿no? Y en algún momento sus vidas volverán a encontrarse, y pues nada que perder. El otro parte que tendríamos que trabajar para liberarnos de esta culpa, algunos hablan del perdón, yo prefiero no hablar del perdón, sino más bien de liberarme de la culpa, porque hablar del perdón para mí es aceptar que el otro me está manipulando y más bien liberar es liberarme de ese sentimiento, o sea, yo porque voy a seguir sintiendo culpa de, por ejemplo, no visitar a mis padres, yo porque me voy a seguir sintiendo culpable, por ejemplo, de no cumplir con los cánones que me está exigiendo, por ejemplo, laborales mi jefe, ¿no? Yo porque me voy a sentir culpable de que mi esposo o mi hijo el día de hoy no hayan comido porque yo no tuve a tiempo la comida. Es más bien ese tomar conciencia de cuál es la emoción raíz, qué es lo que la está generando y también identificar en qué momento esta culpa está siendo objeto de mi manipulación, en qué momento a la otra persona yo le estoy permitiendo que me manipule, que me haga sentir culpable. Eh, Generalmente uno se siente culpable por eso, porque hay otro que te hace sentir culpable. Entonces aquí es que empieces a identificarlo y que tomes conciencia en esa parte. Y segundo, pues que empieces a querer cambiar tu chip, tu pensamiento. Y recuerda que todas las experiencias que tú estás viviendo son experiencias vitales y que van a servir para tu propia evolución. ¿Qué significa esto? Que bueno, hoy ese sentimiento que estás sintiendo en torno a tu hija, por ejemplo, o tú estás sintiendo en torno a tus padres, es un sentimiento que te va a ayudar a ti a ser una persona más equilibrada, a ser una persona más feliz y a vivir más en plenitud. Recuerda que ese es el objetivo y aprender a vivir sin ese miedo a la separación es reconocerte a ti con todo, que tú tienes todo y has sido dotada de todo. Y entonces en el camino vas a ir encontrando más personas con las que vas a ir creciendo, vas a ir evolucionando, vas a ir experimentando y que esto va a servir, como te decía, a que tú vayas sintiendo confianza y seguridad en ti misma. Que esas serían como que el modo de sanarlo, de sanar la culpa es regresar a ti mismo, regresar a tu estado y trabajar en un estado de más seguridad. Yo hoy me siento segura, yo hoy me siento más libre. He tenido que trabajar yo también en lo personal con la culpa y está relacionada con ambos padres, por ejemplo. Ya después les contaré ese proceso, pero fue difícil, no fue un proceso sencillo, pero puedo decir que una vez que uno logra liberarse de un sentimiento de culpa, vives más pleno, vives más tranquilo, vives más feliz. Bueno, aquí les dejo este video, espero que les sea de utilidad y nos vemos en el próximo taller de mi independencia emocional. Esperen la fecha y está abierto el curso. Bonita tarde.